Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y llegamos al segundo vídeo de esta serie de 7 vídeos sobre los efectos psicológicos y emocionales que estamos viviendo en este confinamiento y también en esta pandemia con coronavirus, junto con muchos otros factores, y sobre todo cómo podemos también utilizar este momento necesariamente también para vivir un proceso de cambio y de desarrollo donde puedas llevarlo lo mejor posible, tanto el confinamiento como la pandemia, como lo que va a venir después. En este segundo vídeo te quiero hablar sobre el efecto Milgram. En el primer vídeo te hablé sobre el efecto Werther y cómo el hecho de exponernos a información nos condiciona tanto y nos puede hacer tener muchísimo más miedo del que realmente deberíamos tener, y que eso nos hace también tomar ciertas decisiones que al final dificulta el confinamiento y la gestión que estamos haciendo de la pandemia. Con el efecto Milgram funciona de una forma parecida. A ver, el efecto Milgram es algo que estudiamos los psicólogos sociales y que hoy día también, pues, en esta era de la información se ha hecho muy popular. Es un estudio que se entiende más o se reconoce más como el estudio de la obediencia a la autoridad. Hay muchos tipos de autoridad, ¿vale? Uno es la autoridad moral, es decir, mi hijo a mí me hace caso, pero no me hace caso porque yo le diga tienes que hacer esto. A veces es lo contrario, tienes que hacer esto y no lo hace. Me hace caso por una autoridad moral, es decir, confía en mí, confía en su papá y quiere hacerle caso a su papá. Ahí estamos hablando de una autoridad moral, de una especie de liderazgo positivo, ¿no? Pero una autoridad formal, ¿vale? Es una autoridad que no está basada necesariamente en la confianza, sino en el miedo. Tengo miedo a que si no obedezco pueda haber consecuencias para mí. Este efecto Milgram, el experimento de Milgram, consistió en que, bueno, una persona le daba una descarga eléctrica a otra, pulsando un botón, perdón, sencillamente porque otra figura de autoridad se lo decía así, ¿vale? Y este experimento también se ha replicado y hemos visto que sucede. Es decir, ante ciertas situaciones, ciertos contextos, el ser humano puede hacerle daño al otro si otra persona se lo dice. También, por suerte, tenemos muchas investigaciones que dicen que en otro determinado contexto el ser humano ayuda a los otros de una forma totalmente altruista, ¿vale? Con un sentido muy importante y muy profundo de empatía, de colaboración y de unidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el efecto Milgram con esto que estamos viviendo? Pues estamos viviendo en una sociedad muy polarizada, desde antes del confinamiento y la pandemia. Una sociedad muy polarizada quiere decir de que al estar tan expuestos a toda la información que nos llega, y que es una información también sesgada y parcial, que nos está tratando también de vender un modelo de vida u otro, unas decisiones u otras, pues nos polarizamos, ¿no? Tenemos una idea o tenemos otra y al final tenemos unas ideas muy fijas y de mucha defensa acerca de unas ideas. Esta polarización se ha hecho incluso más grave con el confinamiento y la pandemia, ¿no? Mascarilla sí, mascarilla no, debemos salir, no debemos salir, los efectos de confinamiento no son los adecuados, son los adecuados, incluso debería haber más, etc. El gobierno es el culpable, son los recortes. Evidentemente nada es perfecto, los recortes son muy responsables y algunas decisiones se pudieran haber tomado mejor. Pero esto que estoy haciendo yo no es polarizarme. Esto que estoy haciendo yo es ubicarme en una posición intermedia y decir, bueno, a ver, no tengo toda la información, no sé realmente cómo se pudiera haber hecho esto, y eso me hace ver al otro también como una persona igual a mí, en el sentido de, bueno, estamos pasando todos nuestras dificultades de una forma u otra, pero cuando nos polarizamos llega lo que entendemos por el efecto Milgram. Hablamos de, a veces, la policía está haciendo un trabajo en lo general pues excepcional, ayudando muchísimo, pero algunos abusos policiales. Esto no es porque la policía abuse, esto es porque hay personas que abusan, ¿vale? Y se encuentran también, por desgracia, dentro de la policía, porque la policía tampoco puede hacer un filtro totalmente perfecto, ¿no? Se escapan algunas personas y terminan por defendernos, quienes al final terminan por atacarnos. Pero también ocurre, como hemos visto, primero en los balcones, cuando personas insultaban a otras, niños autistas que han tenido que usar un lazo, no deberían usar ningún lazo, sino que la gente en los balcones no debería gritar. Ya no solo son los balcones, ya son los edificios, en relación al miedo que se tiene a que te contagien o no te contagien, cuando sabemos que en la relación, mejor dicho, ante una nueva cepa de un virus,
que un virus sabemos lo que es en un sentido químico, biológico, pero no sabemos cuál es su naturaleza esencial. También no sabemos realmente lo que es, igual que no sabemos definir todavía lo que es la vida, ¿no? Hay simposios de qué es la vida y hay cientos de definiciones y no llegamos a un acuerdo, pues con los virus más todavía. Pero sí sabemos que hay que crear inmunidad, que vamos a tener que ir saliendo poco a poco, es decir, que realmente esos no son los riesgos y que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y que es imposible, y de hecho no solo es imposible, sino que no es necesario, ni funcional, ni es bueno crear un estado de asepsia. Sin embargo, esa polarización nos lleva a ese efecto Milgram y ese efecto Milgram nos hace atacar al otro, ¿vale? Mediante opiniones, mediante juicios de valor, considerando de que el otro está siendo un culpable, un irresponsable por no llevar mascarilla o una persona exagerada y asustada por llevarla. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a lo mismo para llevar mejor la pandemia y llevar mejor el confinamiento. No te polarices, ¿vale? No te expongas a tanta información y si quieres recibir información, intenta que sea lo más imparcial posible, y para que sea lo más imparcial posible, trata de recibir mucha información y pues cotéjala, ten un espíritu crítico, pensemos por nosotros mismos y ante todo lo más importante es quizás sea el momento de cambiar nuestro concepto de unidad, ¿vale? ¿Qué es unidad? Solemos entender unidad como todos vamos hacia el mismo objetivo y por lo tanto todos tenemos que hacer lo mismo, pero somos todos personas diferentes. Un niño con autismo, así como una persona mayor o con una minusvalía o con una enfermedad a lo mejor que le dé trombosis, etc., no puede quedarse confinado. Y se puede salir sin que también se afecte a la salud y se cree ningún efecto contagio ni nada de eso. A su vez, los niños también deberían estar en ese riesgo, ya que los efectos psicológicos, esto los vamos a tratar en otro vídeo, y también cómo ayudar a los niños, si es tu caso, si eres un papá o una mamá, son más graves de lo que se pudiera causar luego si los niños realmente salieran. Pero este es otro debate aparte porque a día de hoy no se puede. Entonces, se trata de que en lugar de pensar que la unidad es queremos el mismo objetivo y vamos todos a lo mismo, recapacitemos sobre qué es realmente una unidad que funcione. Es más bien, tenemos el mismo objetivo, pero somos diferentes y cada uno lo hará como pueda. Vamos a intentar entenderlo con un ejemplo. Quizá te guste el fútbol, quizá no, pero puedes imaginarte lo que quieras. Pues imagínate que en un partido de fútbol los 11 jugadores tratan de hacer lo mismo, que es meter el gol. No funciona. Cada uno es completamente diferente. Y esto pasa en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto, en una empresa, en un negocio, en una familia. Es decir, si todas las personas cumplen el mismo rol, todas las personas hacen lo mismo, o todas las personas no hacen nada, o existen roles muy desequilibrados, al final nada funciona. Para llevar mejor este confinamiento en un sentido psicológico y emocional, así como la pandemia, no te polarices y ten en cuenta que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y que no debe, el mero hecho de estar viendo supone que no estamos entendiendo ni gestionando bien nuestros miedos, nuestro propio pánico, nuestro terror, nuestras preocupaciones, que para eso, pues te remito al primer vídeo, el efecto Werther, aunque también en un vídeo siguiente de la serie, son 7 vídeos, este es el segundo, vamos a hablar sobre la gestión del miedo, ¿de acuerdo? Que estés genial, que lo estés llevando de la mejor forma posible, mucha paz, muchísima aceptación. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Esto lo repito de una forma muy constante porque, bueno, por si acaso no me conoces. Y nos vemos en el tercer vídeo, que es, pues, una sorpresa lo que vamos a tratar, pero tiene que ver igualmente con esto, con los efectos emocionales y psicológicos que tenemos en el confinamiento, en la pandemia, pero sobre todo cómo aprender de ello y cómo aplicar cambios para llevarlo de la mejor forma posible. Que estés genial y hasta el tercero.